Seba. Ok, así. Bien. Seba, vení acá si querés. ¿No? No. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar hoy acá. Es una fecha muy particular hoy. Nos convoca un acontecimiento de particular relevancia para toda nuestra comunidad académica y para todos aquellos que estamos comprometidos con el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Nos convoca nada más ni nada menos que la presentación del primer cuaderno sobre criminalidad económica. Esta publicación representa mucho más que una revista académica. Es la cristalización de un esfuerzo colectivo, interdisciplinario y profundamente comprometido con la realidad social de nuestros tiempos. Es el resultado tangible del trabajo conjunto entre nuestra querida Universidad Nacional de Rosario, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe y el Ministerio Público, instituciones que en el año 2021 sellaron un convenio interinstitucional movidos por la convicción compartida, que es que la academia tiene un rol protagónico en la construcción de herramientas para enfrentar los desafíos que plantea la criminalidad económica en nuestra región. Nos encontramos aquí para celebrar el nacimiento de una iniciativa que emerge del Centro de Estudios Interdisciplinarios de nuestra universidad, específicamente del Programa de Estudios Interdisciplinarios sobre Prevención y Persecución de la Criminalidad Económica, más conocido como ECOCRIM. Un programa que ya ha demostrado su valor formando más de 120 operadores y operadoras del sistema de justicia a través de la Diplomatura de Análisis Económico Forense. La publicación, por la cual hoy estamos todos aquí, es fruto de la primera corte de esa diplomatura y constituye el testimonio del compromiso de la Universidad Pública Argentina con la generación de conocimiento aplicado, riguroso y socialmente relevante. En estos cuadernos convergen las ciencias económicas, las ciencias jurídicas y ofrecen respuestas y debates a fenómenos complejos que requieren abordajes innovadores y colaborativos. Quiero destacar especialmente el rol de los graduados de esta primera corte, de la Diplomatura de Análisis Económico Forense, operadores del sistema de justicia que han logrado conjugar esa experiencia profesional con el rigor académico para producir trabajos de investigación que dan vida a este primer cuaderno. Sus aportes demuestran la riqueza que emerge cuando la práctica profesional se encuentra con la reflexión y el estudio académico. Agradecemos a nuestros distinguidos panelistas que nos acompañan esta tarde, la doctora Margarita Zabalza, el magíster Javier Eduardo Ganem, el doctor Daniel Herbeta y la doctora Marina Marsiles. Asimismo, agradecemos la presencia de autoridades académicas y autoridades institucionales del Ministerio Público de Seguridad, del Ministerio Público Fiscal, del Tribunal de Cuentas, que nos acompañan y cuyo respaldo y compromiso con las investigaciones interdisciplinarias han sido fundamentales para el desarrollo de este proyecto. Su participación en este acto no solo nos honra en esta presentación, sino que reafirma el compromiso institucional. Estamos aquí para dar inicio a lo que esperamos que sea una contribución sostenida del debate académico público sobre la criminalidad económica. Ahora vamos a escuchar las palabras del doctor Daniel Herbeta, quien nos va... Bueno, muchas gracias por la invitación, un honor poder participar de esta mesa para presentar este primer número del cuaderno de la revista, y no puedo decir mucho más que algunas reflexiones que formulé en el excelente prólogo de la revista. No, lo excelente corre por mi cuenta. En el prólogo de la revista, una apreciación personal. Pero bueno, como toda la semana tengo que hablar de algo distinto, pido disculpas si se me mezclan un poco las coordenadas, porque de pronto
necesito alguna ayuda para poder concentrarme. Y el cuaderno me parece que es un aporte fundamental, importante, un espacio de discusión, la posibilidad de tener un insumo necesario, imprescindible, en el marco de un programa que tiene un objetivo muy ambicioso. Porque, como en alguna medida algo dejé o mencioné en el prólogo, la criminalidad económica y con ello el amplio espectro de delitos y de bienes jurídicos individuales, macrosociales, que comprende la diversidad de los actores involucrados, no solo personas físicas, fundamentalmente personas jurídicas. Las personas jurídicas hay que tener cuidado porque ustedes saben que los civilistas inventaron que las personas jurídicas son personas como si fueran personas autónomas. Es decir, las personas jurídicas, por ejemplo, se van de vacaciones, en barco, en avión, sacan pasajes de avión, etc. No, miren, Kelsen ya había advertido que las personas jurídicas son instrumentos con fines netamente patrimonialistas. Y por lo tanto, como tales, se pueden usar para hacer cosas buenas, como una tostadora, una buena tostada, o se pueden usar, si la tostadora está muy quemada, para quemarle los dedos a una persona. Por eso, de hecho, los monos constituyeron más de 180 SAS en Inspección General de Personas Jurídicas de Cava, porque como no las podían constituir en provincia de Santa Fe, porque el director y el que estaba a cargo, que era el ministro, el doctor Silverstein, ponían una serie de exigencias y en Cava había una desregulación total, obviamente constituyeron en 24 horas esa cantidad de SAS por internet en un solo día, cosa que quedó acreditado en juicio oral y público. Pero además el problema de la criminalidad económica compromete a múltiples agencias, no solo estatales, no solo los actores de política criminal, las agencias estatales. Hay un sinnúmero de agencias no estatales que directa o indirectamente se vinculan, más hoy en este mundo globalizado y en estos fenómenos, digamos, donde pareciera que la desregulación, digamos, es imprescindible porque eso le permite al capital correr por los aires con mucho donaire, con mucha libertad y entonces generar derrames y construir riqueza. Bueno, hay un montón de agencias estatales que también están vinculadas a esta cuestión. No solo de agencias estatales y no estatales, ¿no? De agencias semiestatales incluso que tienen obligaciones de control. Yo a veces me pregunto, cuando un corredor de bolsa se cae, les digo porque lo he estudiado, la genealogía de esa caída tiene por lo menos 4 años de antigüedad. Ahora, durante esos 4 años, la Comisión Nacional de Valores, ¿qué hizo? Porque se supone que, supuestamente, tiene una función de auditoría y de control. Y bueno, a esto se suma los inmensos daños, ¿no?, que la criminalidad económica provoca. Porque en general, yo en el prólogo lo puse, Alfonsín lo advirtió, Alfonsín tenía un consejo asesor muy calificado, digamos. Parecía que los tiempos cambian mucho, ¿no? Muy calificado, la gente que lo asesoraba a él era gente de primer nivel intelectual. Y él había advertido que la criminalidad se movía excluyentemente por fines de lucro, en forma de mercados o de economías ilegales, y por tanto él proponía una profunda reforma en materia de seguridad. ¿Cómo proponíamos una profunda reforma en materia de investigación criminal y de enjuiciamiento? El proyecto Mayer, que después fue desechado en el gobierno menemista, no fue ni más ni menos que la implementación del sistema acusatorio en la justicia federal. Imagínense que hubiera sido de Comodoro Pi si Alfonsín hubiera podido implementar un sistema público, transparente, visible, donde nadie podía hacerse dueño del caso, ningún juez de instrucción, donde nadie podía trabajar a escondidas en un departamento de 240 metros con 70 empleados, como tiene cada juez de instrucción de Comodoro Pi. Porque cada juez de instrucción de Comodoro Pi tiene 70 empleados. 70. Y él advirtió, pero bueno, no pudo avanzar con esa reforma y el proyecto Mayer fue desechado. Pero digo, una cuestión fundamental que hoy está atravesada por muchas dificultades, porque a la complejidad de la criminalidad económica se suma la complejidad de este mundo, vuelvo a repetir, en donde hay una paradoja en materia de política criminal, porque mientras sancionamos la ley antimafia, sancionamos una ley de blanqueo incondicionada,
o un régimen de regularización fiscal que permite que yo cancele la acción penal en un delito de evasión agravado usando plata sucia que blanqueé por la ley de blanqueo, o flexibilizamos todos los elementos para constituir o adaptar sociedades complejas, o flexibilizamos a través de inspección de personas de justicia, flexibilizamos todos los requisitos para que las sociedades vehículos extranjeras vengan a constituirse a la Argentina. Entonces, digamos que a la complejidad natural de lo que sería la dimensión económica financiera de estos mercados ilegales, de estas economías ilegales, se suma hoy en día un mundo, digamos, que en alguna medida tiene algún esquema o algún diseño institucional que favorece o predispone muchas de las actividades que justamente tienen que ver con las ventajas con las que la criminalidad económica cuenta y con una circunstancia histórica que es fundamentalmente la impunidad. Dos cosas le señalo. De un lado, obviamente, a la impunidad que siempre ha regido en esta materia no escapa lo que ha sido estructuralmente el funcionamiento de nuestros sistemas penales. Los sistemas penales funcionan selectivamente, pero no por un problema clasista, no es un problema conspirativo, es un problema burocrático. O sea, cualquier burocracia hace lo más cómodo, y lo más cómodo es lo más fácil, y lo más fácil es perseguir el delito tosco, el delito burdo, ¿no es cierto?, callejero. Pero en segundo lugar, los actores, digamos, que tienen que ver con el funcionamiento del sistema penal, no salen de un repollo, sino que los abogados, los jueces, los fiscales salen de las facultades de Derecho, la policía tiene su escuela de formación, y también en ese ámbito nosotros hemos tenido un gran déficit, hemos tenido una deuda, y bueno, en general hemos entrenado profesionales, a veces, por lo menos no hablo de la Facultad de Ciencias Económicas, hablo de la Facultad de Derecho, hablo incluso de la formación policial, porque la conozco. Hemos entrenado profesionales precisamente en eso, ¿no? En el delito más tosco, más callejero, más violento, que es necesario prevenirlo, que es necesario perseguirlo y que es necesario castigarlo, sin ninguna duda. Lo que digo no es excluyentemente eso. Y también ha habido una despreocupación incluso a nivel de los saberes. Los juristas no se han ocupado de esto, las cátedras en nuestra facultad tampoco. Un poco se ha ocupado de esto la criminología, de lo que es la criminalidad económica, los desarrollos criminológicos, distintas escuelas, distintas posiciones. Entonces, en ese contexto y con esta referencia, me parece que es muy importante la iniciativa del Centro de Estudios Interdisciplinarios, que dirige el profesor Darío Mayorana, que me acaba de pedir que le transmita sus disculpas porque estaba en una reunión del Consejo Directivo del Normal 2 y no podía irse, y bueno, justificadamente no pudo llegar aquí a tiempo, y dentro, digamos, del SEI, la creación del programa, o de la propuesta, digamos, interdisciplinaria sobre prevención y persecución de la criminalidad económica, que no solo permite contar con una diplomatura de pregrado para el entrenamiento, la capacitación, que es fundamental, de cuadros, digamos, que están vinculados como actores a esta problemática, sino que además hoy nos permite presentar este primer número, este cuaderno, el cuaderno número 1, dirigido por Seba y por Marina, a quienes desde ya hay que agradecerles, y que, bueno, me parece que es el punto de inicio, esperemos, de una larga colección. Finalmente, agradecerle a todos los que participaron, porque hay que trabajar para elaborar un artículo, para poder aportar, digamos, y sumar a este número, y bueno, esperar que continúen por este camino, porque es un problema grave, es un problema complejo, y cuando uno en general puede neutralizar ese aspecto de las economías delictivas, obviamente tiene una mayor capacidad de prevención, una mayor capacidad de control, de intervención y eventualmente de castigo. Pero nunca hay que olvidarse que y por eso destaco en la diplomatura y el reflejo de la diplomatura en este cuaderno,
la formación integral, interdisciplinaria, porque nunca hay que olvidarse que cuando el mercado está detrás del delito, no se lo para con una ley penal. Es necesario mucho más que una ley penal, y por eso es que no alcanza con abogados que conozcan la ley penal. No nos alcanza con fiscales que conozcan la ley penal. Necesitamos fortalecer el Ministerio Público, necesitamos capacitar la agencia policial y necesitamos fundamentalmente fortalecerlo también con equipamiento tecnológico y con recursos humanos, con expertise en este tipo de materia, porque las organizaciones criminales tienen asesores que se han formado, que se han capacitado y que están muy bien pagos. Y fundamentalmente, y por último, en momento de la Convención Constituyente, necesitamos también, especialmente, exigirle a nuestros convencionales, aunque queda poco, que tengan la responsabilidad institucional de saber que una Constitución es una carta de navegación para 40, 50 años para todas las santafesinas y todos los santafesinos. No es un diseño para Juan, Pedro o Andrés. Y que por lo tanto una Constitución además tiene que mantener una adecuada y una equilibrada distribución de poder. Y en esta materia y en este esquema, respetar la autonomía, la autarquía financiera del Ministerio Público Fiscal e impedir que el Ministerio Público Fiscal, como también los jueces, dependan de algún poder del Estado, es una enorme responsabilidad. Y si no cumplen con esta responsabilidad, obviamente deberán aceptar los reproches y asumir las consecuencias de un diseño, porque tanto la objetividad que tienen que tener los fiscales, la independencia o los jueces, tiene una dimensión subjetiva que tiene que ver con cada uno, con la libertad de conciencia, la libertad de espíritu y hasta les diría con el temperamento. Es así, hay gente que tiene más carácter, gente que tiene menos carácter, pero por fuera de eso es necesaria una dimensión objetiva que permita fortalecer el trabajo independiente, el trabajo autónomo, no condicionado por ningún sector de poder. Y para eso es necesario contar con un diseño institucional que apunte a fortalecer esas condiciones. Les agradezco mucho la atención y los felicito a los directores, al director del centro, a los directores de la revista y a todos los que participaron. Muchas gracias. Bueno, ahora en representación del Centro de Estudios Interdisciplinarios vamos a escuchar palabras de la doctora Marina Marsili, codirectora del programa EcoCrim. Bueno, muchas gracias a todos. Voy a hablar en nombre del SEI y voy a tratar de repetir algunas de las cosas que Darío Majorana es muy insistente. La importancia del estudio interdisciplinario, de abordar los problemas de manera transversal, de pensar en sumar actores de distintas procedencias académicas y tratando de transformar lo que son los saberes que traemos adquiridos desde nuestro espacio para potenciar nuestro conocimiento y para volcarlo a través de la educación y a través de la divulgación y a través de los escritos, de los textos en material gráfico. Esta insistencia, que es una constante para todo aquel que conoce a Darío Majorana, está presente y hace 4 años cuando presentábamos la diplomatura por primera vez en el Salón Walsh del Ministerio de Seguridad, estábamos presentes muchos de los que hoy estamos en esta aula y era un desafío dictar la primer diplomatura en análisis económico forense. Íbamos a ver cómo se podía gestar grupos de trabajo intercambiando conocimientos, fuerzas de seguridad, personas que venían del Ministerio Público de la Acusación, otros agentes que revestían en distintas agencias del Estado provincial. Y muchos de los que hoy están presentes también acá fueron, desde ese primer momento, docentes ad honorem de nuestra diplomatura, y se pusieron junto con los que tomaron el desafío en un primer momento, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación y la Universidad Nacional de Rosario, se pusieron al lomo la diplomatura y se dictó esa primer cohorte que establecimos los lineamientos básicos. Hoy estamos en la 4ª cohorte de la diplomatura.
Ya tenemos 120 graduados, egresados, que han hecho trabajos interdisciplinarios de verdad. Esta primera revista muestra algunos de esos trabajos de la primer cohorte, donde conociéndolos uno ve los nombres y uno sabe que eran personas que no se conocían, que venían de distintos puntos de la provincia, que nunca habían intercambiado ningún ámbito ni académico ni de trabajo, y que el trabajo final con el cual se graduaron se ve plasmado hoy en este primer número de la revista. Fue gracias a los docentes, a la universidad, al Ministerio Público de la Acusación, que nos dio la tarea a Sebastián y a mí de dirigir este proyecto, al Ministerio de Seguridad, que en ese primer año nos dio las estructuras, las aulas. Y bueno, y la historia fue no quedarnos ahí, que esto se pudiera trasladar, que no quedar en ese grupo de 40 personas que fueron la primer cohorte de egresados, que pudiera ser plasmado en una revista. Esta es la primera revista, ustedes tienen los QR arriba de sus bancos para poder conocer de qué va este primer cuaderno. Y desde la diplomatura después nos propusimos crear este programa, el programa EcoCrim, como le decimos, para resumir todo el nombre que tuvo que decir Daniela Arbeta, que es muy largo. Y desde EcoCrim también tenemos 3 líneas de investigación, en las cuales me alegra y con placer lo digo, muchos de los egresados de las distintas cohortes se han ido sumando a esos grupos de investigación. Tenemos distintas líneas de trabajo. Ganamos el ACRE, que son proyectos de investigación que han sido aprobados por la Universidad Nacional de Rosario, que hoy están en su segundo año. Y ahora el CONEAU nos aprobó la especialización en lavado de activos y criminalidad organizada, así que nuestra próxima tarea, también encomendada por nuestro director Darío Mayorana, ya está encaminada y bueno, también forman parte quienes me acompañan en el día de hoy, también forman parte de ese proyecto, así que les agradezco, aprovecho para agradecerles a los 3 que están juntos. Y bueno, les dejo el lugar a quienes van a hacer la presentación de la revista. Agradecida de que hayan participado, agradecida que se sigan sumando a las propuestas de investigación, de trabajo y de capacitación, que sin lugar a dudas es la única forma que tenemos de poder pensar en que es posible perseguir la criminalidad organizada y también prevenirla, porque una de las ideas fundamentales para nosotros es pensar la prevención como herramienta principal. Después, si los canales de prevención no funcionan, bueno, allí vendrá la persecución. La idea es que la única forma que tenemos de lograrlo es formando gente comprometida, como lo han sido los distintos graduados de las distintas cohortes. Así que, bueno, agradecida y sin más, les doy la palabra a quienes me acompañan. Bueno, ahora vamos a escuchar las palabras de Margarita Zabalza y de Javier Ganem, quienes van a hacer la presentación del primer cuaderno sobre criminalidad económica. Muchas gracias, Sofía. Bueno, buenas tardes. La verdad que primero quiero agradecer obviamente a Javier por abrir las puertas siempre de la facultad. Creo que ya es la segunda o tercera actividad que se hace acá de este grupo de EcoCrim en general. No me acuerdo qué otra, pero alguna otra vinimos. Obviamente que agradecerle a Sebastián y a Marina, quienes han impulsado, porque verdaderamente estos proyectos que avanzan y que caminan, siempre hay gente que se pone al hombro. Lo más importante que es empujar al resto, ¿no es cierto? Y la verdad que en eso tengo que reconocer, sobre todo Marina, con quien intercambiamos mensajes, no digo diariamente, pero casi. Está todo el tiempo, y se lo digo siempre, porque es difícil encontrar gente así impulsando y ayudando, impulsando a la gente, a todos los que se le cruzan, a hacer cosas nuevas y a fomentar esto.
No está Darío, pero Darío es un abridor de puertas. La verdad que en lo que lo he conocido siempre ha estado ahí abriendo puertas en estos últimos años desde el Centro de Estudios Interdisciplinarios. Y también sé que tanto Daniel como Hernán Bota, que tampoco pudo estar, fueron los que impulsaron sobre todo el lanzamiento de la diplomatura hace 4 años, como decía Marina. Pero me parece que hoy, en el contexto en que nosotros estamos atravesando, no es menor, porque esto es la universidad pública. Es la universidad pública que hoy está en debate el financiamiento, los sueldos de los docentes, de los no docentes, que cuánto tiempo más va a poder tener las puertas abiertas, y que de la universidad pública, que en realidad es donde creo que es mucho más probable que salga un estudio, una investigación y un avance de estas cuestiones, se siga, a pesar de todas las dificultades, las puertas siga abiertas y siga habiendo un salón como este con la gente que hay, la verdad que eso no es menor, ¿sí? Y eso pasa porque es la universidad pública, no pasa en una universidad privada. Entonces, la verdad que todo ese esfuerzo hay que agradecerlo porque al margen del esfuerzo común y corriente, todo esto se hace en paralelo al trabajo cotidiano que cada uno de ustedes en particular lleva todos los días para ganar el sueldo, digamos, y esto en paralelo a la actividad académica, porque quienes hemos estado mucho tiempo en la actividad académica, en la docencia y en las universidades públicas, sabemos que todo eso es ad honorem, y es por amor a la universidad, por amor al trabajo, por amor a la dedicación que eso implica. Y creo que que todos los que estamos acá, por lo menos los que yo conozco, sé el compromiso que tienen con la defensa de la universidad pública. Así que me parecía importante resaltar esto. Y bueno, hoy un poco repasaba en la página del Centro de Estudios esto, que 4 años no es nada, porque verdaderamente 4 años no es nada, desde que se empezó con la diplomatura. El año pasado, creo que fue a fin de año, principio de este año, lo de la especialización y 3 trabajos de investigación en temas como criptoactivos, que hoy cuando mencionaba Daniel la complejidad del crimen económico, tenemos además la complejidad de todas las herramientas de inteligencia artificial, de informática y demás, y en eso siempre el crimen organizado va por delante del Estado en la persecución. Lamentablemente es así. Entonces, hay un montón de cosas que se han venido haciendo. Y eso se ha podido hacer también por esto que resaltaba Marina y que me parece importantísimo, que es la interdisciplinariedad. Porque en todos los grupos que hemos participado hay gente como en esta diplomatura y en el Centro de Ciencias Económicas, de las distintas áreas de las ciencias económicas, del derecho, de las distintas áreas, porque yo cuando me sumé no tenía nada que ver con el derecho penal, lo mío era el derecho tributario y por ahí empezamos. De ciencias hemos trabajado con varias chicas en el proyecto de investigación de ciencias políticas, que la verdad que han resultado de un aporte extraordinario, por lo menos para nosotros que venimos, ellos un poco una ciencia más dura y nosotros otro tipo de ciencia diferente de lo que aprenden, se forman y trabajan en las ciencias políticas. Así que eso me parece, y poder ver eso, esa interdisciplinariedad y esa comunión y colaboración en lo que son los textos que componen esta revista, este cuaderno, este primer cuaderno, que no va a ser el único, es el primero de muchos más seguramente, es importantísimo. Importantísimo en esto, porque no es solo poder producir y dejar plasmado para que otros, porque eso es lo importante de producir. Nosotros que por X motivo trabajamos, estudiamos, avanzamos, nos formamos en distintas temáticas, podemos dejar por escrito y producir para que otros que se están formando o que les interesa por alguna temática puedan captar esa información, leerlo, criticarlo, mejorarlo, trabajar colaborativamente en estos temas, que es fundamental. Y acá algo que siempre lo hemos charlado, la verdad que con Sebastián y con Marina hemos hecho un recorrido desde el 2014 o antes, con el tema de la investigación de los delitos económicos, cuando en esta provincia no había prácticamente nada, o era muy poco lo que había, y lo que había no estaba sistematizado, no estaba ordenado, no había colaboración. Entonces eso implicó no solo un aprendizaje para nosotros, que hoy ellos en particular lo siguen llevando adelante en distintos ámbitos, pero también ha dejado una manera de trabajo que es fundamental para un tipo de Estado como es Argentina, que es un Estado federal.
porque eso para nosotros en todo, en cualquier ámbito que nosotros estudiemos, trabajemos, el sistema federal es una complicación, porque somos un sistema federal que en los hechos no somos federales, en miles de aspectos que podemos hablar, hablamos de las rutas hace un rato, podemos hablar de lo tributario, me puedo pasar horas hablando de eso, pero no viene al tema. Pero en la persecución de los delitos económicos y del delito de lavado activo en particular, Argentina siempre estuvo sin nada. ¿Por qué? Por esta cuestión de que el lavado activo es un delito federal, porque había una ley de lavado activo. Y eso es lo primero, una de las primeras cosas que nos planteamos cuando empezamos a discutir esto, ¿por qué tiene que ser federal si el bien jurídico tutelado podemos de alguna manera cercarlo en lo que es la economía, los delitos económicos que tienen que ver exactamente con la provincia de Santa Fe? Eso dijo la Corte de Santa Fe, pero nosotros se lo planteamos al debate, venimos la pelea. Entonces, esa cuestión de un Estado federal y distintos niveles de gobierno que no coordinan, que no se ponen de acuerdo, que no comparten información, fue una de las primeras dificultades con las que nos enfrentamos, no solo porque el propio Estado provincial era compartimentos estancos, que creo que eso se ha ido cambiando. De hecho, ahora a partir del lunes de la semana que viene, por ejemplo, no va a existir más el registro público de comercio en la sede del Poder Judicial, sino que va a estar todo concentrado, que hablaba Daniel de las personas jurídicas, va a estar todo concentrado en un único organismo dentro del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es el fundamento último de esto? Bueno, a ver, que toda la información esté dentro de un mismo órgano que pueda llevar adelante el control, la inscripción, etcétera, todo lo que tiene que ver con las personas jurídicas. Esperemos que eso se logre, porque en esa intención el objetivo es correcto, después en los hechos no tenemos que permitir trabajar como compartimentos estancos de alguna manera. Entonces creo que la provincia ha hecho un montón de cuestiones, ¿sí? que fueron llevando un camino donde acá verdaderamente hay una investigación de los delitos económicos en general y muchas veces en paralelo a otros delitos, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿eso implica que todo lo que hacemos está bien? Y no, la verdad, no soy quien para decir es correcto o no es correcto, pero se hace, se ha aprendido un montón, se ha avanzado un montón y hay un montón de causas. Pero también es una realidad lo que decía hace un ratito Daniel, que en este camino lograr plasmar en la Convención Constituyente un Ministerio Público de la Acusación que sea independiente, que pueda generar sus políticas de persecución penal, incluida en particular la política de persecución penal en lo que tiene que ver con la persecución de los delitos económicos, es fundamental. Ahora, ¿eso quiere decir un Ministerio Público de la Acusación que no coordine con el Poder Judicial y que no coordine con el Ejecutivo? No, de ninguna manera, porque en esto es fundamental la tarea de prevención de los delitos económicos. En todos los delitos, obviamente que la tarea es fundamental, pero es imposible perseguir, como en muchos otros, toda la delincuencia económica y además por una cuestión subyacente que excede a la provincia de Santa Fe, y es que nosotros tenemos un gran nivel de economía en negro y eso obviamente simplifica para algunos tipos de organizaciones criminales poder avanzar en la delincuencia económica. Entonces, mientras Argentina no revierta eso, que va por otras variables que exceden, digamos, decisiones que pueda tomar de política económica una provincia solo en el marco de un país. Entonces, esas dificultades hay que coordinarlas y por eso sí que me parece fundamental el trabajo de la prevención. Y en esto, ¿cómo? Con la institucionalización y la defensa de las instituciones que trabajan en esa prevención. La Unidad de Información Financiera a nivel nacional, los organismos provinciales que en su momento se reforzaron. Había hace unos meses atrás, en una junta de seguridad, el ministro de Economía y el ministro de Seguridad, acá en la provincia, hablaron sobre un decreto, este decreto, no me acuerdo ahora el nombre, que le dan al organismo, ¿cómo es? Bueno, digo, todo ese tipo de organismos, ¿qué tratan? Bueno, de alguna manera de coordinar los esfuerzos que hacen diferentes espacios de la provincia, incluso en coordinación con lo municipal y con lo federal, para poder trabajar en esta prevención, porque no van a perseguir, pero sí poder establecer lineamientos de prevención, ¿sí?
Entonces, para eso no hay otro camino que fortalecer estas instituciones, estos organismos que tienen una naturaleza de apertura y de colaboración, intercambio con los otros niveles de gobierno. Porque eso es lo que va a permitir hacer tareas de prevención para que la persecución penal obviamente esté preparada y exista, pero que no tenga que ser solamente que nosotros dependamos de un Ministerio Público Fiscal que hoy tiene 2 fiscales, creo, que llevan adelante el tema de la persecución de los delitos económicos. Me parece que eso es suficiente. Felicitar a todos y a todas que han quedado incluidos en este primer cuaderno, y el gran desafío es darle continuidad a este cuaderno, que haya un 2, 3, 4 y muchísimos más. Muchas gracias. Bueno. No, una sola cosita. Sí. No, digo que la competencia federal es otro problema porque la justicia federal o el Poder Judicial Federal está todavía estructuralmente programado para no funcionar o para funcionar mal. Digamos, la capacidad de rendimiento es prácticamente nula. Este es un dato duro. No hay que ofenderse, no es un problema de las personas, es un problema estructural. Digamos, si ustedes preguntan, no hablemos de Comodoro Pi, porque ahí sí hay criminalidad económica. La criminalidad económica se distribuye como cualquier otro delito territorialmente. Hay lugares donde obviamente tienen un mayor despliegue en función de lo que es el territorio, digamos, y lo que son las economías, etcétera, etcétera. Como el homicidio, que en San Juan, en San Luis, tiene una tasa de homicidio de 1 cada 100.000 habitantes, son dinamarqueses, y con este tema pasa lo mismo. Y la Justicia Federal tenemos un déficit muy, pero muy grande. Un déficit muy grande porque no tiene capacidad de respuesta. En ningún lado. No tiene capacidad de respuesta, tiene muchos recursos, le sobra gente, le sobra tecnología, le sobra plata, le falta trabajo y le falta investigación en estos temas. Y lo segundo que quería decir, pero vuelvo a repetir, que no se ofenda a la gente del federal, yo lo digo en todos lados, esto es dato duro, no pueden mostrar cantidad de condenas. O sea, ¿qué tienen que ocuparse? Hoy tienen micromenudeo de la provincia, ¿qué se tienen que ocupar? Contrabando agravado, evasión agravada, lavado de dinero, narcotráfico. Bueno, traigan la sentencia, no hay. Y lo segundo que quería destacar, porque me parece importante, es que en la provincia sí hubo un cambio, más allá de que pueda haber cosas cuestionables, con el cambio del modelo de investigación y enjuiciamiento. Yo trabajé muchos años de abogado. Yo trabajé de abogado incluso durante todo el sistema anterior, pero a mí no me condenaron a nadie. Y yo defendí mucho delito económico. Y no tuve una condena. En muchos años. No quiero decir cuántos años, porque si no me van a descubrir la edad, pero en muchos años. ¿Qué quiero decir? Que el sistema bien usado es una herramienta muy importante, el sistema adversarial, acusatorio, la estructura de un Ministerio Público Fiscal autónomo que esté a cargo de una persecución penal estratégica, bien ordenada, es una herramienta muy importante que no tiene nada que ver con el sistema mixto con juicio leído o inquisitivo con juicio leído que tiene el federal o con el sistema que teníamos nosotros totalmente escrito. Solamente quería agregar eso. Antes de darle la palabra a Javier y agradecerle por el espacio en esta universidad, vamos a hablar un poco de ellos, de los protagonistas de este cuaderno. Les vamos a contar un poco quiénes son y de qué se trata todo esto. Bueno, el prólogo del cuaderno está realizado por el doctor Herbeta. Tenemos un capítulo escrito por el doctor Sebastián Narvaja, titulado Experiencias y desafíos en la práctica de la investigación de la criminalidad económica compleja. El primer artículo de los integrantes de esta primera corte es escrito por Lisandro Artacho y Gabriela Mercedes Lema y fue titulado Análisis crítico del precedente B y otros sobre asociación ilícita de la provincia de Entre Ríos. Después hay un segundo artículo escrito por María Lucrecia Jiménez Monti y Guillermo Nicolás Loyola, titulado Análisis de un caso real de estafa vinculado a criptomonedas. Pautas para afrontar la investigación judicial del fenómeno delictivo.
Después nos encontramos con otro artículo que es el caso BB, escrito por Guillermo Rubén Méndez y Ayelén Lorena Papurelo. Otro artículo titulado Investigación penal en un caso de 3 empresarios condenados por estafas y administración fraudulenta. Sus autores Francisco Santiago Daniel González. Otro de los artículos es Rescatando lo robado, sustracción y colocación de neumáticos en Rosario. Sus autores son Lautaro Sapietro y Jessica Luisi. Tenemos también un artículo de Silvana Gigli y Augusto Lombardo titulado Análisis del fallo R y otros sobre infracción a la ley 23.737, artículo 5, inciso 6, C, en el que se imputó a G como autor del delito de lavado de activos de origen ilegal. Y por último, tenemos un artículo escrito por la doctora Brenda De Biasi y Diego Menéndez, titulado Un análisis económico forense del fallo contra el denominado Clan A. Ahora sí, Javier, te vamos a escuchar. Bueno, muchas gracias. Y bueno, en primer lugar, por supuesto, darles la bienvenida a la facultad. Para nosotros es un gran gusto y un orgullo que este nuevo hito que presenta el programa, los cuadernos sobre criminalidad económica, lo podamos hacer aquí en la facultad y bueno, y contar con los invitados que son de nuestra casa, porque son de la universidad, Margarita Zabalza, Daniel Herbeta, y por supuesto agradecerle la organización de Marina Marsili y de Sebastián Narvaja. Y bueno, básicamente es expresar esta satisfacción y orgullo por todo el trabajo realizado, un poco lo que vinieron señalando. Es en términos académicos de trabajo, es un programa reciente, son 4 años, pero mirándolo en perspectiva, la verdad que es enorme el trabajo y los avances que ha hecho el programa, también hay que leerlo, ¿no es cierto? El programa de estudios interdisciplinarios sobre la prevención y persecución de la criminalidad económica, radicado en el Centro de Estudios Interdisciplinarios, y que bueno, que dio ese paso adelante tan importante para la universidad de trabajar interdisciplinariamente estos temas y con esta seriedad y marcando puntos y logros a lo largo de este recorrido. En primer lugar, porque precisamente un tema tan complejo y de tantas aristas necesita esta interdisciplinaridad que no es fácil lograrla en el ámbito académico, lo señalaba tanto Daniel como Margarita. Tenemos por supuesto una tradición quizás muy segmentada de nuestras disciplinas y de nuestras facultades, y por supuesto necesitamos superarlas y trabajarlas interdisciplinariamente. No es sencillo. Nosotros en nuestra facultad, en Ciencias Económicas, tenemos una tradición porque tenemos en cada una de las carreras muchas materias de otra disciplina, pero así todo, siempre cuando vienen los abogados, pero le decimos, no, pero el abogado, pero a ver lo que necesita el contador, lo que necesita el economista, y no, cuando en realidad es una integralidad, ¿no es cierto? Y bueno, y esto logra ese avance de trabajar de esta manera en una temática en la cual obviamente se necesita una formación profunda en temas complejos, en los cuales todo el aspecto financiero siempre estuvo rodeado de una opacidad que con el incremento y la exponencialidad del avance tecnológico, por supuesto que podría servir para una mayor transparencia, pero en la medida que los sectores públicos-privados que tengan a cargo la regulación estén asimismo capacitados para llevarla adelante. Si no, por el contrario, genera unas mayores posibilidades de generar financiamiento de delitos o actividades ilegales. Entonces, el aporte del programa, la verdad, es un orgullo y ha sido maravilloso.
Y por eso, bueno, felicito a todos los que han participado, particularmente a Marina, a Sebastián, por supuesto también Daniel y Margarita, que han trabajado mucho y siempre están presentes en estos temas, como se mencionaba también a Darío Mayorana, director del SEI, que ha impulsado todo este trabajo, que vino con este recorrido que se mencionó, comenzando con la diplomatura, llevando, es decir, no solamente la universidad investigando, estudiando y trabajando ese tema, sino también llevándolo al territorio, al terreno, trabajando con organismos, ministerios públicos para formar, es decir, todo lo que se estudia, investiga, también formar a quienes tienen a su cargo llevar adelante la política de prevención en tal materia. Y bueno, y hemos visto estos resultados, ya lo mencionaba Marina, 100 y pico de agentes o funcionarios de distintas proveniencias, ¿no es cierto? Han tenido funcionarios de distintos organismos públicos y de distintos poderes, es decir, que se llevó la formación a esos niveles, con un nuevo logro de generar, y ya está aprobada y seguramente iniciará pronto la especialización, también una formación de posgrado en esta materia. Y bueno, y esta edición del cuaderno, con bueno, los artículos mencionados, con todos estos trabajos de quienes han cursado la diplomatura, la verdad que es un punto más en este programa interdisciplinario que realmente, no sé, creo, sin temor a equivocarme, que no creo que haya ejemplos en el país de un avance y un estudio tan profundo en estas temáticas. Así que bueno, simplemente terminar reiterando fundamentalmente las felicitaciones a quienes han estado a cargo y bueno, y continuar por supuesto con este camino, con el apoyo conjunto que venimos dándole desde la universidad y desde los distintos poderes públicos. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir el debate para las personas que también están vía Zoom. Si alguien se anima a hacer alguna reflexión, alguna pregunta, los autores de los artículos quieren contar su experiencia, queda abierto también para las personas que están de manera virtual. Están mirándote todos a vos. Pero déjenlo para la palabra final a él. Lisandro. Uno de los protagonistas. Bueno, nada, es simplemente agradecer este reconocimiento, por supuesto, que hayan incorporado el trabajo que hemos hecho. Realmente agradecer también el cursado, los docentes que hemos tenido, nos han dado gran cantidad de conocimientos, mucho trabajo práctico, que eso es muy importante porque realmente no tenemos ese tipo de trabajo en la facultad o en diferentes cursos que hemos hecho y eso se aprecia mucho, que, por ejemplo, que te den un balance y que te digan, bueno, analiza esto, analiza estas cuestiones que como abogados nunca lo tenemos y es clave para poder analizar ese tipo de delitos si es lo que queremos aplicar, ¿no? Como bien señalaban los exponentes. Así que nada, simplemente agradecer eso y nada, espero que podamos continuar con este trabajo. Eso. Bueno, agradecer a todos los participantes de la diplomatura y hacer una mención sobre todo a Margarita, que hace muchos años que viene en este recorrido, y destacar que la construcción del conocimiento va a ser el camino correcto para hacer la diferencia. Destacar sobre todo que en las ediciones de la diplomatura se fueron sumando gente del Estado provincial, por ejemplo, gente de la sindicatura como Lucrecia, en esta edición gente del Tribunal de Cuentas, como un vocal del Tribunal de Cuentas que es de destacar, porque la prevención la vamos a hacer entre todos en el Estado provincial.
También destacar que hay 3 miembros del personal policial de la provincia de Santa Fe que son partícipes de esta edición en el primer cuaderno, y que es destacable que el Ministerio de Seguridad dé este espacio para un aporte y una construcción de conocimiento que va a ser efectiva la prevención, y cuando haya que llegar a una instancia investigativa, hacer investigaciones mucho más sólidas para que puedan tener una condena más firme. ¿Hay alguna pregunta, algo por YouTube? ¿No? Bien. Bueno, gracias a todos por los aportes y por los comentarios. Ahora vamos a escucharlo al doctor Sebastián Narvaja, que lo ven ahí sentadito como uno más, pero él es, junto a Marina, el motor de todo esto y el que nos empuja y abre puertas. ¿Por acá se habla? Sí. Está bien. Ah, le falta la gomita. Se cayó la gomita. Hola. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por haber participado de esta convocatoria a la presentación de esta publicación, que para nosotros es muy importante, como ya lo han señalado todos quienes han participado. El programa de prevención y persecución de la criminalidad económica es el resultado de un encuentro de personas que veníamos con una trayectoria cada quien en lo profesional, en lo académico, activistas, algunos de nosotros en áreas vinculadas a el mejoramiento del sistema de justicia, a buscar un esquema de sistema de justicia penal más justo en la medida que esto sea posible, más equilibrado, menos selectivo, a la lucha por una justicia más democrática y participativa, y contra la impunidad en la criminalidad económica, fundamentalmente como elemento disruptor de la posibilidad de un reparto democrático del poder. En ese camino nos fuimos juntando personas, pero con necesidades bastante prácticas, porque nos ha tocado juntarnos durante la asunción que cada uno hemos hecho de responsabilidades institucionales, a veces hasta medio, digamos, inconscientemente, en el mal sentido de la palabra, y donde nos tocó en ese momento, que bueno, no hay, o sea, si me tocase fijarlo temporalmente sería entre 2008, 2009 y 2014, 2015, donde muchas de las personas que hoy nos encontramos nos vimos en la necesidad de asumir la responsabilidad de llevar adelante un área, una agencia, un despacho, una oficina vinculado a la persecución o a la prevención de la criminalidad económica, encontrándonos con obstáculos muy significativos en la provincia. Primero, una resistencia o una barrera cultural que conocemos quienes nos hemos formado en facultades de Derecho, en facultades de Ciencias Económicas, fundamentalmente, que tiene que ver con un esquema normativo, social, para el cual la criminalidad económica no es un problema con el que uno se tutee cotidianamente. Y además es un fenómeno socialmente muy tolerado y al que los sistemas de justicia penal no estaban acostumbrados en absoluto a darle tratamiento siquiera, un poco tomando la experiencia que compartía Daniel. El segundo obstáculo que teníamos era que, atado a eso, una falta total de masa crítica, o sea, de
de personas que estuviesen en el tema. Sí, más la parte privada, pero no desde lo público. O sea, a nivel privado, la prevención de fraudes es un negocio en el que se ha invertido mucha capacidad técnica y recursos. Los bancos, las aseguradoras, los que integran el sistema de justicia financiera, porque tiene que ver con evitar pérdidas, pero desde el sector público esta capacidad no ha estado realmente desarrollada. Y el tercer problema es la falta de disponibilidad de conocimiento técnico. La criminalidad económica es un área de vacancia de nuestras universidades, nuestras facultades, de nuestro sistema de investigación científica. Bueno, frente a eso nos hemos encontrado en su momento personas que teníamos inquietud académica, pero que teníamos responsabilidades prácticas y que fuimos tomando acciones, entre las cuales fuimos coincidiendo en la necesidad de formarnos. Y fue una época de mucho invitar gente de afuera, pedir ayuda, consultar con quien pensábamos que podía saber un poco más que nosotros, leer cosas, buscar. Y todo ese trabajo fue muy rico y generó muchos, determinó o fue el disparador luego de los caminos de muchas de las personas que hemos compartido. Pero con el tiempo nos dábamos cuenta que se diluía un poco esta masa crítica en las historias personales de cada quien, sus diferentes destinos laborales, sus diferentes momentos de la vida académica, profesional o personal. Y en ese esquema, la diplomatura primero y luego el programa, en el fondo lo que buscan es generar un ámbito que sea un lugar común, un lugar de convergencia, de cultura, en pos de la lucha contra la impunidad, de personas que están trabajando y que son capaces de compartir experiencia y de formar redes, y de acumulación de conocimiento técnico y de producción de conocimiento técnico que es indispensable para poder ir teniendo algún éxito de vez en cuando en una carrera que está bastante signada por el fracaso, digamos, porque es un poco lo que uno tiene que estar dispuesto a enfrentar. Bueno, y así surgió el programa y la verdad que es muy, muy gratificante porque, lo decía Margarita, después de un tiempo tenemos un programa formalizado que es la diplomatura con su cuarta cohorte en marcha. Tenemos aprobado por CONIAU un proyecto de carrera de especialización de posgrado que va a ser realmente muy significativo a nivel nacional, en el cual han convergido también la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Ingeniería, y tenemos proyectos de investigación que, bueno, de hecho estamos preparando, hago un poco de spoiler, porque estamos preparando la segunda edición de este cuaderno, que es fundamentalmente el resultado del trabajo de algunos de los equipos de investigación o de algunas de las personas que intervienen en esos equipos de investigación. Y tenemos otros proyectos de investigación en curso, además de criptoactivos, otro sobre estudio transversal de cómo funciona el sistema de justicia penal, otro sobre fuerzas de seguridad y criminalidad económica. Hemos sumado interdisciplina en términos teóricos, pero también interdisciplina en términos de personas de carne y hueso. O sea, hay personas que son policías de profesión, algunos con recorrido universitario, otros con menos recorrido universitario, abogados, abogadas, contadores, cientistas políticos, economistas, antropólogos. Quizás me estoy olvidando de alguna disciplina,
pero realmente un lugar muy, muy gratificante y muy rico, creo, y que va a ser todavía más rico. Y desde el punto de vista de redes, si cuando empezamos, yo me acuerdo, yo tenía un trabajo como asesor en ese momento en temas de sistema acusatorio, pero Margarita había arrancado con la responsabilidad de desarrollar un área de investigaciones patrimoniales. Si en ese momento hubiéramos dicho, che, ¿por qué no juntamos a las personas que en la ciudad están en el tema? Bueno, nos hubiera alcanzado esta mesa, digamos, con suerte. Y hoy, digamos, que esté este salón y el streaming con todos ustedes participando, siendo que son personas que en la cotidiana, además, cumplen un rol, cada uno desde su sitio, trabajando en materia de criminalidad económica o vinculada, realmente es un cambio sumamente significativo. Y es un logro que tiene que ver con ir fomentando esta interdisciplina, este estudio conjunto, este encuentro, y los cuadernos aspiran a ser la instancia de documentación de esas experiencias, que es fundamental para que otras personas puedan más adelante dar continuidad a las tareas, y también para vincularnos con personas que están haciendo las mismas cosas en otros lugares del país y en otros lugares del mundo. Este cuaderno especialmente, este primero en particular, tiene además una característica que me parece muy importante, que es que la mayoría de sus autoras y autores son personas que son operadores de las fuerzas de seguridad y de los ministerios públicos, que no llegan a hacer una publicación a través de un camino académico, que es lo que frecuentemente da lugar a que alguien publique, sino que llegan a publicar los resultados de sus análisis y de lo que han estudiado desde un lugar de la práctica. Y esta es una tradición que me parece muy, muy importante. Las policías de nuestro país dejaron de producir conocimiento y de documentar conocimiento hace décadas, por motivos muy lamentables, porque existió en su momento las revistas de la policía, revistas que nucleaban saber sobre la cuestión criminal desde el punto de vista técnico, que, bueno, todo eso terminó en un pandemonium mezclado con dictadura, etcétera, etcétera, que ya conocemos todo. Pero luego creo que es una de los pendientes desde la recuperación democrática, generar instituciones de investigación, instituciones policiales democráticas que además sean polos de conocimiento sobre la confrontación del delito. Y en ese sentido, que muchas de las personas que publican hoy tengan como pertenencia ser integrantes de fuerzas policiales que desde la práctica se han aproximado a esta temática, la verdad es que es algo muy significativo desde nuestro punto de vista. Para cerrar, quiero darle las gracias a la universidad, al rector y a Darío Mayorana, que no ha podido estar, que realmente nos han brindado el ámbito del SEI, donde podemos con mucha libertad y además con incentivo de su parte hacer lo que vamos haciendo. A quienes han tenido liderazgo y tienen liderazgo en las unidades académicas, al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, a Javier, que nos hace anfitrión cada vez que lo pedimos con una generosidad notable. A Hernán Bota, que me pidió que lo excuse, pero tenía una cuestión fundamental para la vida de la ciudad, porque tiene que ver con la vida del club más importante de nuestra ciudad.
Y entonces eso lo distrajo de poder venir. Sí. Y a las autoridades de ciencia política, que bueno, que no están en este momento, y también de ingeniería, que son los que van posibilitando estos convenios, estos encuentros. Y me parece que es muy importante agradecerles con énfasis, porque es una mala idea tener por dado que el decano de Ciencia Económica, el de Derecho, el de Ingeniería, el rectorado, cuando uno les lleve una idea, aun cuando sea más o menos buena, van a estar de acuerdo con que está bien la idea y con que cada uno tiene que compartir o ceder o avalar. Y a mí, a lo largo del tiempo, me ha tocado ver que muchas veces la regla es lo opuesto y uno se encuentra con que cada uno se queda defendiendo su parcelita, y con lo que nos hemos encontrado nosotros es todo lo contrario, y es muy importante enfatizarlo y es muy importante agradecerlo, y lo mismo con Margarita y con Daniel. Ambos tienen responsabilidades dentro de la Facultad de Derecho y dentro de la universidad, y además tienen ascendencia y son referentes, y también podrían no parecerles bien que nosotros estemos haciendo estas cosas y ponérnosla difícil, porque es muchas veces lo que las personas o algunas personas con liderazgo hacen, y en este sentido poder contar con todo ese apoyo es algo que nosotros registramos, reconocemos y nos toca agradecer. Y agradecerles también a todos ustedes y a todas ustedes. La mayoría de las personas que están trabajando dentro del programa son personas que generacionalmente vienen por detrás de Marina y yo, lo cual es un poco triste. Pero visto desde el lado bueno, la verdad es que es un motivo de alegría muy grande y además también de agradecimiento que cada uno de ustedes, con su tiempo libre, con sus aspiraciones vocacionales, con su compromiso, confíen en nosotros en el sentido de darnos bolilla con las cosas que a nosotros se nos van ocurriendo. Entonces, muchas gracias y me hace muy feliz poder compartir todos estos motivos de alegría con todos ustedes. Bueno, yo no les voy a robar más tiempo. Gracias. Vuelvo, no quiero ser reiterativas, pero Javier, muchas gracias en representación de la universidad. Gracias por abrirnos puertas. No tengo dudas que esto es una iniciativa que es un puente entre la academia y la investigación, entre la práctica y la realidad social. Gracias a las autoridades presentes, a las autoridades del Ministerio Público de la Acusación, a las autoridades del Ministerio Público Fiscal y a las autoridades del Ministerio de Seguridad, de la Sindicatura, del Tribunal de Cuenta. Eso es una reafirmación del compromiso que tiene el Estado y en la persecución y en el avance de este tipo de investigaciones. Gracias a todo el equipo de EcoCrim. Lautaro, una especial aplauso porque fue el coordinador de esta revista. Tendría que estar él acá, pero bueno. Y a todo el equipo que conforma EcoCrim, tutores de la diplomatura, coordinador, colaboradores, y a los alumnos y a todos ustedes. Es una invitación, es un inicio, es un punto de partida para seguir construyendo debate, compromiso y seguir avanzando. Muchas gracias. Yo no tengo.
Así que te la puedo llevar. Sobre todo, Marina me dice. A Sofía.